¿Me pueden oír? Buenos días con todos, chicos. Vamos a continuar con la semana 11. Hola, Olenka. Gracias. Hola, Fátima. Muy bien. Esta semana tenemos el tema de ácidos y bases. Hablar sobre las soluciones, ¿no? Ustedes ya saben que los sistemas dispersos son mezclas que pueden ser homogéneas, al cual hemos llamado solución, o pueden ser mezclas heterogéneas que se han estudiado como coloides o también como suspensiones, ¿no? El día de hoy vamos a aprender a reconocer una sustancia ácida, vamos a aprender vamos a conocer cuáles son esas propiedades, ¿no? Tanto del ácido, de la base, y qué ocurre cuando nosotros tenemos mezclas de ácidos y bases, ¿ok? A esto nosotros vamos a llamar una reacción de neutralización. Y ese nombre de neutralización, vamos a ver que proviene por la medición el resultado del pH de la solución, ¿no? Hoy día vamos a hablar también de pH. ¿Qué significa pH, no? Muy bien, no es papel higiénico por si acaso, ¿ya? Vamos a hablar sobre el pH, que es potencial de hidrógeno. Está relacionado con los ácidos, ¿ya? Miren, acá tenemos una imagen, un cuadrito y justo lo que estamos comentando, ¿no? La escala de pH. Dice, ¿qué es un ácido? ¿Qué es una base? ¿Cuáles son las características de estas sustancias? ¿Y dónde podemos encontrar ejemplos de estas características de acidez y basicidad, ¿no? El pH, como lo mencioné hace un momento, significa potencial de hidrógeno, o sea que mide la concentración de hidrógeno que está presente en una sustancia. Esta escala de pH oscila entre 0 y 14, ¿ok? Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos un valor numérico de ese pH, podemos saber si esa sustancia es ácida, si esa sustancia es básica o si esa sustancia es neutra. Cuando el pH va de 0 aproximadamente hasta aquí cercano a 7, vamos a ver que todas las sustancias que tienen una concentración, el cual el pH va de 0 hasta 7, va a ser una sustancia ácida, ¿no? Por ejemplo, ¿y quiénes están acá? Todos conocen el limón. El limón es ácido. El tomate es ácido. Claro que es menos ácido que un limón. La naranja, la mandarina son ácidas, ¿no? Las bebidas, las gaseosas son ácidas, ¿correcto? Entonces, el vinagre es ácido, pero todos estos ejemplos que he mencionado tienen diferente grado de acidez, ¿no? El limón es mucho más ácido. Si me pongo a pensar, por ejemplo, en el ácido clorhídrico, que es el ácido que se encuentra en el estómago como el famoso jugo gástrico, es mucho más ácido, ¿no? Entonces, mientras más estemos hacia el valor de 0, vamos a decir que la sustancia es más ácida. A medida que el pH va aumentando, va perdiendo ese grado de acidez, ¿ya? Cuando el pH va aproximadamente de 7 hasta 14, vamos a decir que esa sustancia corresponde a una base. ¿Y quiénes son sustancias básicas, profesora? Sustancias básicas, por ejemplo, viene a ser el jabón, ¿no? Que utilizas, el champú, generalmente todos los productos de limpieza que nosotros utilizamos en casa son productos básicos, detergente, jabón, el quitagrasa, por ejemplo, los tintes también tienen característica básica, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, va a la peluquería y hay personas que están haciéndose un teñido de cabello, están haciendo un balayage, ¿no? Todo lo que lo que tiene que ver con decolorar el cabello, con los tintes, ¿no?
están haciendo uso de una sustancia que contiene, tintes que contienen amoníaco, ¿no? Y el amoníaco es una sustancia básica, ¿ok? Por ende, todo el producto tiene un pH básico. Y cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una escala de pH, ¿no? O el pH, perdón, próximo a 7, o si no, simplemente 7, ¿no? En el medio de toda esa escala, vamos a tener sustancias neutras. Y por aquí es que viene el nombrecito que habíamos visto en el título, mira, neutralización. Tiene que ver con el pH igual a 7 después que se mezcla un ácido con una base, ¿ya? Entonces, y ejemplo, profesora, de pH 7, o sea, de una sustancia neutra, qué podríamos usar o mencionar? Podemos mencionar, por ejemplo, el agua. El agua es una sustancia neutra que tiene un pH de 7. Entonces, yo creo que ahora sí ya tienen un panorama más amplio, ¿no? Que todo lo que nos rodea tiene un potencial de hidrógeno, tiene un pH. Nuestra saliva también tiene un pH, ¿no? ¿Cuáles son esas propiedades de los ácidos y de las bases? Por ejemplo, miren, los ácidos nos dice que son de sabor agrio, las bases son medias jabonosas, astringentes. En el caso de los ácidos, pica, ¿no? E irrita. Esto va a variar mucho dependiendo de la concentración. Como vemos aquí también las bases, dice que es medio, como sabemos, los jabones, el hidróxido de sodio, cuando uno toca, siente como medio resbaloso, ¿no? Y ambos sí son corrosivos, sobre todo cuando las concentraciones son bastante elevadas, ¿no? Los ácidos reaccionan con los metales liberando hidrógeno, o sea que sí participan mucho de las reacciones químicas, son muy reactivos, mientras que las bases también, estos pueden atacar a los metales formando diferentes productos, ¿no? Ahora, los ácidos. ¿Cómo reconocer si una sustancia es ácida o si una sustancia es básica? Existen diferentes tipos de indicadores que nos van a permitir reconocer, ¿no? Por ejemplo, también, como dice acá, hacen virar el color natural. O sea, ¿qué quiere decir virar? Virar en este tema de ácidos y bases significa que cambia, ¿no? Cambia el color natural. Cuando nosotros tenemos sus indicadores, ¿no? Ustedes conocen, por ejemplo, la col morada. A ver, levanten su manito los que conocen la col morada. Ajá, muy bien. Algunos conocen la col morada. Ya, perfecto. Poquitos, pero conocen. Vamos a ver aquí. La col morada, chicos, eh, es un indicador natural, ¿no? Como ustedes saben, el color de esa col es morada, ¿no? Y cuando nosotros colocamos eh, dentro de una sustancia, ¿no? Ya sea ácida o ya sea básica, este va a cambiar de color, ¿no? Miren aquí, justo aquí. A ver aquí. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, aquí ustedes están viendo una serie de soluciones de diferentes colores, ¿cierto? Esto es la col morada. Como pueden ver, se puede realizar un indicador natural haciendo hervir esa col. Como sabemos, el color que éste va a botar al momento de hervir va a ser efectivamente morado, ¿no? Así como el maíz morado, similar. Entonces la col se hace hervir, miren ahí, ya lo hizo hervir, y lo que va a hacer ahora es colocar en un Erlenmeyer, un embudo, un papel filtro, y va a filtrar. Ahí está, miren la solución que ha salido de esa col.
Y esa solución es un indicador. ¿Qué es un indicador? Su nombre lo dice, nos va a indicar si la sustancia que tenemos es ácida o básica. ¿Y cómo vamos a saber ello, profesora? Porque vamos a ver que ocurre un cambio de color. En estos momentos se está agregando en un recipiente vinagre, ¿cierto? Y el vinagre, como lo hemos mencionado, es ácido. Y en este otro recipiente está agregando un bicarbonato de sodio. Y el bicarbonato es una sustancia básica. Y en el medio simplemente tiene agua. Entonces, miren aquí, el color de la col, han visto que era medio moradito azul, que es justamente el que están viendo en la parte central. Y miren cómo ese color cambia dependiendo de la solución que se tiene. Están observando que uno era ácido, uno es básico y uno es neutro, ¿verdad? Entonces la col, como puedes ver aquí, te indica cuando tú vas a tener la sustancia ácida, este va a cambiar de color, ¿no? Te va a decir, mira, esto si se vuelve rojito, eso es un ácido. Si se vuelve, si es azulito, entonces te va a decir que es una base. Y si sigue moradito, el pH es neutro, ¿no? Y dependiendo el grado de pH, porque como tú sabes, puede ser muy, muy ácido o puede ser poco ácido, así como también puede ser muy básico o poco básico, ¿no? En este caso, si es que vamos al pH 1, acuérdate que es muy ácido y para decir que es muy básico tendría que estar en el pH 14. Entonces, chicos, estamos viendo cómo una col, ¿no? En este caso, actúa como un indicador natural, ¿no? Un indicador natural. ¿Ya, chicos? Eso es lo que les quería mostrar con respecto a la col, ¿no? Y obviamente que esos cambios de colores tienen que ver con la estructura química, que no vamos a entrar a detalle aquí, ¿no? Pero tiene que ver con el cambio de grupos que le van a permitir dar esas coloraciones, ¿ya? Entonces, así como existe eh, estos indicadores naturales, también hay indicadores químicos, ¿no? Que son utilizados mucho en los laboratorios, ¿no? Entonces, a eso se refiere como indicadores, ¿no? Van a hacer que cambie su color natural. Y es que usamos, por ejemplo, un indicador natural, ¿no? Conducen la corriente eléctrica. Recordemos que conducen la corriente eléctrica todas las sustancias que tienen cargas, que tienen iones. Entonces, en el caso de los ácidos, estos tienen hidrógeno y por lo tanto sí van a ser excelentes conductores. Y en el caso de las bases, estos tienen OHs y también van a ser excelentes conductores. Como mencionamos, el pH ácido va de 0 próximo a 7 y el pH básico va de 7 próximo a 14. Los ácidos generalmente cuando se combinan, ¿no? Con una sustancia básica, entonces nosotros vamos a decir que estos se neutralizan. Los ácidos pueden neutralizar a las bases, ya que tienen un pH opuesto, ¿no? Y las bases pueden neutralizar a los ácidos. ¿Ok, chicos? Entonces, esas son algunas propiedades. Su chat los puedo leer, ya saben, pueden escribir cualquier duda que tengan ahí en el chat o también pueden abrir sus micrófonos si tuvieran alguna consulta, ¿ya? Muy bien, existen diferentes teorías que se han ido desarrollando para poder explicar una sustancia ácida y una sustancia básica. Este tema de ácidos y bases jóvenes es un poquito teórico, ¿no? Porque tenemos que saber cuáles son esas teorías de Arrhenius, por ejemplo, aquí. Arrhenius, la teoría de Bronsted y Lowry, la teoría de Lewis, que nos va a permitir explicar, ¿no? A ver, según Arrhenius, ¿qué decía Arrhenius? Miren,
cómo Arrhenius es que define un ácido. Arrhenius dijo, una sustancia ácida es aquella que libera protones de hidrógeno, ¿no? En este caso dice en agua, o sea, en soluciones acuosas. Y Arrhenius dice, mientras que vamos a decir que una sustancia se comporta como base cuando disocia iones OH, ¿ok? Solo que esta teoría, ¿no? Tuvo limitaciones cuando esas sustancias o cuando habían sustancias que se encontraban en soluciones acuosas. Entonces, allí Arrhenius ya no podía explicar ciertos comportamientos de algunas sustancias. No había la liberación de los protones, hidrógenos, de los iones OH, y ahí es donde Arrhenius ya no sabe cómo explicar, ¿no? Por lo tanto, eso fue la limitación. Entonces, en el caso de Arrhenius, solamente decía, si tú ves que la sustancia libera hidrógeno, ácido, si ves que la sustancia libera OH, entonces eso es una base. Posteriormente viene la teoría de Bronsted y Lowry. Bronsted y Lowry dice, en este caso, los ácidos, ¿no? Indica que van a ser aquellas sustancias que donan el protón de hidrógeno, que donan. Y la base va a ser aquella sustancia que acepta el protón de hidrógeno, ¿no? Entonces, en el caso de Bronsted y Lowry, él sí ya explica no solamente para sustancias que están en el agua, sino también incluye otras sustancias que a pesar que no liberaban hidrógeno, que no liberaban OH, entonces estos ya podían tener una explicación si es que se comporta como ácido o se comporta como base, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ácido acético, ¿no? Tenemos el ion bisulfato, tenemos aquí el amoníaco, que son ejemplos, sustancias que sí se lograron explicar con las teorías de Bronsted y Lowry, ¿no? Y finalmente, la teoría que hoy trabajamos es la teoría de Lewis, ¿no? O la que más se utiliza hoy en día son pues el aporte de Bronsted y Lowry y la teoría de Lewis. En la teoría de Lewis te dice que los ácidos son aquellas sustancias que aceptan un par de electrones y las bases son aquellas sustancias que donan un par de electrones. Entonces, con ello es que se clasifica ya mejor la teoría de los ácidos y las bases, ¿no? Nos dice, esta teoría es más amplia ya que consiste en explicar reacciones sin la necesidad donde exista transferencia de protones, ¿no? Entonces tenemos, chicos, esas tres teorías que nos permiten explicar si una sustancia es ácida o si una sustancia es básica. Vamos a comenzar hablando de cada uno de ellos para que ustedes puedan familiarizarse, ¿no? Porque las preguntas te van a decir, a ver, según la teoría de Arrhenius, esta sustancia sería un ácido o una base. Entonces, lo que ustedes sí tienen que tener claro es, según cada teoría, cuál es la definición que le dan a un ácido y cuál es la definición que le dan a una base. Comenzamos con la teoría de Arrhenius. Como habíamos mencionado, Arrhenius dice, el ácido es toda aquella sustancia que libera protones de hidrógeno, ¿no? Aquí podemos observar el ácido clorhídrico, el HCl. Cuando este HCl se disocia, ¿no? -1 y +1 se disocia en el protón de hidrógeno y se disocia en el ion cloruro. Aquí no es complicado porque uno dice, ok, ya lo vi, se disoció el protón de hidrógeno y si se disoció el protón de hidrógeno, la teoría de Arrhenius dice que eso es un ácido. Listo, se acabó, chicos, ahí terminaría esa forma de identificar qué es un ácido. Arrhenius dice ahora que para una base, o también conocida como álcali, ¿no? Es una sustancia que va a liberar los iones OH.
aquí yo tengo, en el caso del ácido eran los protones de hidrógeno. Aquí yo tengo el hidróxido de sodio, el sodio es +1 y todo el OH es -1. Y sabemos, cuando hemos estudiado nomenclatura, que este OH es el que le da el carácter básico. Entonces aquí se disocia en sodio +1 y se disocia en el OH -1. Ya lo viste, ¿verdad? Ya viste que aquí se disoció el grupo OH, el grupo hidroxilo. Y según Arrhenius dice que si disocia OH, estamos frente a una base. Listo. Y eso sería las formas de poder identificar a esa sustancia, ¿no? Ya sea ácida o ya sea básica. De acuerdo a la definición de ácidos y bases de Arrhenius, dice, una reacción entre un ácido y una base va a ocurrir una reacción de neutralización. Entonces, aquí tenemos nosotros el hidrógeno del ácido y el OH de la base. Y cuando se combinan estos dos, forma el H2O. Y como ya hemos mencionado hace un momento, chicos, ¿cuál es el pH del agua? A ver si me han estado prestando atención. ¿Cuánto es el pH del agua? 7. Muy bien, Daniela, 7, ¿no? Y esto era un pH neutro. Entonces, cuando dos sustancias se combinan, ¿no? Entre ellas y el resultado sale un pH neutro, decimos que está ocurriendo una reacción de neutralización. Y ese es el caso cuando tenemos, por ejemplo, la reacción del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio. Se forma una sal, cloruro de sodio, que es una sal neutra, y la presencia del H2O. Entonces, esta mezcla va a generar un pH 7, ya que estaría ocurriendo esa reacción de neutralización. ¿Ok? Así sería entonces la definición de Arrhenius. Las limitaciones, mira, ¿por qué esa teoría de Arrhenius no siguió prosperando, por así decir, ¿no? Dice, define los ácidos y las bases solo en soluciones acuosas. No existe, dice, en solución acuosa el protón +1 aislado, dice, ¿no? Su representación más frecuente es el hidróneo. O sea, chicos, en realidad, este protón +1, ¿no? Como tal cual lo representó Arrhenius, como dijo, ¿no? Cuando se disocia esta sustancia, vamos a tener la presencia de un ácido. Pero hoy en día sabemos que no realmente se encuentra de esa forma. En realidad lo que nosotros tenemos es este H3O +1, que es el ion hidróneo. O sea, prácticamente podemos pensar, podemos decir que sí es lo mismo. ¿Por qué? Pero hablando así con definiciones, ¿no? No exactamente, químicamente la estructura no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que ese protón de hidrógeno está en la solución y que no está de esta manera, si no está de esta manera, es porque aquí tenemos el agua que es un pH neutro y que cuando se encuentra en la solución el protón de hidrógeno, lo que ocurre es que esto se enlaza, ¿no? Y es por eso que ese protón de hidrógeno entra a formar un enlace con ese oxígeno, como estamos viendo aquí, y esto es la representación real de lo que nosotros estaríamos obteniendo en la solución para decir que la solución es ácida. ¿Ya? Entonces, eso sería otro aporte, el cual mejora, ¿no? La teoría de Arrhenius. Y luego nos dice, solo es válida para las especies que presentan en su estructura el grupo OH o el grupo o el protón de hidrógeno. Como hemos visto aquí,
Estas sustancias estudiadas, mira, tienen hidrógeno. Ah, por eso es ácido. Tienen el grupo hidrógeno, por eso es ácido. Acá igual. Tiene el grupo OH. Ah, por eso es básico. O sea que si nosotros tenemos una sustancia que no tiene hidrógeno, que no tiene OH, que va a disociar, no podemos clasificarlo como ácido o como base según Arrhenius. Por eso es que había la limitación. Habían estructuras, por ejemplo, el NH3. Cuando uno estudia la disociación del NH3, como pueden ver aquí, miren, el NH3 cuando se combina con el agua forma el NH4 y el OH, ¿no? Entonces aquí esto se permite explicar recién con la teoría de Braustein y Lowry, ¿no? Cosa que en el caso de Arrhenius, él no podía explicar qué comportamiento tenía ese NH3, ¿no? Porque ¿cómo se llama? Arrhenius tenía que observar que en ese compuesto exista la disociación exactamente de ese grupo OH y de ese grupo hidrógeno, porque el compuesto debería de contener esos elementos, ¿no? Entonces, por eso nos dice acá, por lo que las especies como el calcio, el metano, el amoníaco, el metanol, no son considerados en esta definición, ¿no? Para la determinación de la acidez. Entonces, la teoría de Braustein y Lowry amplía, ¿no?, el panorama para poder estudiar a estas sustancias. En el caso de Braustein y Lowry, nos dice, un ácido es toda aquella sustancia que es capaz de donar un protón. Aquí podemos ver que se tiene el HCl. Y en el caso, chicos, presten mucha atención aquí porque los ejercicios de clase o preguntas de examen les van a decir, identifica su ácido, su base conjugada, su ácido conjugado. Es muy común cuando estudiamos este tema de Braustein y Lowry, las preguntas al respecto. Entonces, un truquito aquí es que cuando ustedes van a identificar esas sustancias, observen qué tienen al inicio, miren, HCl y agua. Y miren qué tienen al final, H3O, el ion hidronio, y el cloruro. Y compara, ¿qué pasó aquí? Profesora, el ion cloruro está aquí, pero acá estaba con su hidrógeno. ¿Y qué pasó ahora con su hidrógeno? Lo donó al agua. Ah, entonces, según la teoría de Braustein y Lowry, aquella sustancia que dona un protón de hidrógeno es un ácido. Y esta sustancia que recibe, como lo dice acá, ¿no? La sustancia que recibe es aquella que se va a denominar como base. Entonces, el agua aquí estaría trabajando como una base, el HCl está trabajando como un ácido, ¿no? Y se puede observar cómo este hidrógeno viene aquí al agua, H2 más, y cuando gana un protón de hidrógeno sería el H3O más. Lo mismo aquí. NH3, mira la reacción, mira la reacción. Mira el producto, y tú dices, profesora, este NH3 ahora está como NH4. ¿Qué pasó? Él le dio un hidrógeno y por eso ahora es NH4 más. Y como el agua perdió su hidrógeno, entonces él se quedó como OH nada más. ¿Cómo se llama esa sustancia que dona protón de hidrógeno? Se llama ácido, ¿no?
Acá él es nuestro ácido porque donó su hidrógeno. Acá él es nuestro ácido porque donó su hidrógeno. Esto es la base y esto es la base porque en la base se acepta el protón de hidrógeno. Hasta aquí están entendiéndome entonces la teoría de Browstein y Lowry, cómo identificar un ácido y una base. Está claro, está sencillo, ¿verdad? Es solo ver toda la reacción completa, porque siempre te lo van a presentar así. Observa qué sustancia está donando su protón de hidrógeno y qué sustancia está aceptando. Entonces ya tú vas a decir, esto es ácido y esto es base. Pero ahí no termina, chicos. Ahí no termina todo. Porque aquí, como les mencioné hace un momento, con esta teoría, uno habla de los ácidos y las bases conjugadas. Presta mucha atención. La teoría entonces de Browstein y Lowry, ¿no? Da importancia a la transferencia de protones y también es aplicada a las reacciones que no se realizan en solución acuosa. Por lo tanto, tú sabes que el ácido es aquella sustancia que dona el protón de hidrógeno, ¿cierto? Y la base es aquella sustancia que va a recibir. Cuando ya tenemos los productos, ¿no? Después de recibir ese protón de hidrógeno, ¿qué vamos a decir? Mira, presta mucha atención, observa bien, abran sus ojitos. El ácido, después que donó su protón de hidrógeno, en el producto va a estar sin su hidrógeno, se va a llamar base conjugada. ¿Ok? Mira, el ácido, entonces cuando ya donó, se queda como base conjugada. Ahorita vamos a ver un ejemplito, solo ahorita para que tengan una noción. Y la base que ya recibió su hidrógeno va a llamarse ácido conjugado. Y a estos, cuando a nosotros nos pregunten, ¿cuál es el par conjugado? El par conjugado es el ácido y su base conjugada y viceversa. La base y su ácido conjugado. Y aquí podemos ver un ejemplito, mira. Agua, HNO3. Profesora, aquí el HNO3. Aquí el HNO3, veo que el NO3 ya no está con su hidrógeno, o sea, este hidrógeno lo está perdiendo. Ah, entonces si este hidrógeno se está perdiendo, les pregunto, chicos, ¿qué cosa es ese ácido? Según la teoría de Browstein y Lowry, es un ácido, perdón, ¿qué cosa es esa sustancia? Según esa teoría, ¿es un ácido o es una base? Según la teoría de Browstein y Lowry. A ver, ¿qué es? ¿Qué están observando? Miren, el HNO3 ya no tiene su hidrógeno. ¿Por qué? Porque lo donó al agua. Aquella sustancia que dona protón de hidrógeno, según esta teoría de Browstein y Lowry, ¿cómo se comporta? ¿Qué es esto? ¿Ácido de Browstein y Lowry o base de Browstein y Lowry? ¿Cómo se está comportando esa sustancia? ¿Se vuelve base? No, no, no. ¿Ahorita qué es? Todavía no es, no del producto. Ahorita tal cual, ¿qué cosa es esto? Dona protón de hidrógeno. ¿Qué dice la teoría? Mira, aquel que dona un protón de hidrógeno, ¿qué cosa es? ¿Un Un, ácido? un ácido. ¿Ya? Eso tienen que tener claro. Ah, entonces esto es un ácido de Browstein y Lowry y este que está aceptando su protón de hidrógeno viene a ser la base de Browstein y Lowry. Ahora sí, en los productos.
Como el agua recibe el protón de hidrógeno, ya sabes que el agua más el protón de hidrógeno va a ser este ion hidronio, ¿verdad? Y aquí el HNO3 ya donó su hidrógeno, entonces se queda como el ion NO3. Y ahora sí, esto es la base, su par conjugado, lo que ya recibió, esto sería el ácido conjugado. Y el otro, que está trabajando como ácido, su par conjugado sería la base conjugada. Eso tienen que saber identificar. Por eso aquí nos dice, entonces, el ácido es el HNO3 y su base conjugada después de donar su protón de hidrógeno sería el NO3. En el caso de la otra sustancia, la base es el agua y aquí después de recibir el protón de hidrógeno se convierte en el protón de hidronio, ¿no? En el ion hidronio y se tiene ese H3O más. Entonces nos pueden preguntar, por ejemplo, el par conjugado. ¿Quién es el par conjugado? La base y su ácido conjugado o el ácido y su base conjugada. Ya chicos, eso por favor tiene que estar claro. Aquí también. A ver, analizamos aquí. Lo mismo, siempre como les digo, vean toda la reacción. H2O, NH3, OH y NH4. Uy, está claro, el NH4 tiene un hidrógeno más. Entonces este le está dando un protón de hidrógeno al NH3. O sea, ¿quién está donando? Está donando el agua. Por eso es un ácido. Y después que donó su protón de hidrógeno, el agua, ¿no? Pues ustedes saben cómo es el agua, ¿verdad? El agua es H2O. Entonces, si él dona su protón de hidrógeno, ¿cómo se queda? Mira, solo se queda con el OH. Y por eso se está quedando aquí el OH. Y ese OH, si esto es ácido, esto es su base conjugada. ¿Cómo se llama la sustancia que recibe? Base. El NH3 está recibiendo ese protón de hidrógeno. Y si es que esto es una base, entonces cuando recibe que forma el NH4, se forma el ácido conjugado. Y aquí podemos observar, ¿no? La base el NH3 y su ácido conjugado el NH4. El ácido es el agua y su base conjugada es el OH. Ahora, quiero resaltar aquí lo siguiente, miren acá. Profesora, pero en este ejemplo, el agua es base. Y en este otro ejemplo, ¿el agua qué es? El agua es ácida, ¿correcto? ¿Por qué el agua puede ser ácida y por qué el agua puede ser básica, chicos? Porque el agua tiene un comportamiento anfótero. ¿Qué quiere decir que el agua sea anfótero? Un ratito. Se dice que una sustancia es anfótera cuando se comporta de manera ácida y se comporta de manera básica. ¿Ya? Entonces, en este caso, ahí está, ahora sí. En este caso podemos observar aquí que efectivamente el agua sí se comporta como una sustancia anfótera porque según el concepto de Browstein y Lowry, el agua puede donar, entonces sería un ácido, como el agua puede aceptar protón de hidrógeno y sería una base, ¿ya?
Entonces, acuérdate, ¿ah? Te pueden decir, ¿es una sustancia anfótera? ¿Qué quiere decir que que sea una sustancia anfótera? Quiere decir que puede trabajar como aceptando un protón o donando un protón. O sea, puede ser ácido o puede ser básico esa sustancia según la teoría de Browstein y Lowry. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, nos dice especies anfóteras, ¿no? Como ya hemos explicado, son aquellas que se comportan como ácido y también se pueden comportar como base, ¿no? Ahí podemos ver entonces el agua como ejemplo, que el agua se comporta como ácido y como base dependiendo con qué otra sustancia está. Ácido acético, agua. Aquí podemos ver que este protón de hidrógeno es donado, ¿no? Hacia el agua, entonces sabemos que la sustancia que dona. A ver, quiero que ustedes analicen, ¿ya? Así como yo estoy analizando esto, a ver, este protón de hidrógeno es donado al agua, entonces aquella sustancia que dona se llama ácido. Cuando este pierde su hidrógeno, mira, aquí tenemos el ion acetato, perdió su hidrógeno. Ah, entonces este ácido ahora es una base, pero conjugada. Y ese protón de hidrógeno que está ganando la base, aquí está, el H3O más 1. Si esto es una base, esto es su ácido conjugado. Quiero que analicen, porque jóvenes, estas reacciones que les estoy colocando son generalmente las reacciones que a ustedes les van a preguntar. Son las típicas reacciones donde te van a colocar tal cual y tú vas a identificar el par conjugado, ¿no? Entonces tú tienes que identificar, ah, ya, esto es un ácido, esto es una base, observando cuál es la sustancia que está liberando su protón de hidrógeno. Analiza aquí NH3, mira el agua, mira el producto, observa quién está donando su protón de hidrógeno, eso será el ácido. Lo mismo acá, observa cómo quién de estas sustancias está donando su protón de hidrógeno, igual aquí, para que puedan ustedes entender muy bien cómo funciona. A ver, expliquen ahí ustedes mismos rapidito, así como he explicado la primera, ¿no? Entiendan aquí, identifiquen, como les vuelvo a repetir, porque de esa manera ustedes les van a preguntar. ¿Lo analizaron? ¿Está claro? Ha sido aquí, profesora, ¿qué observaron aquí? Aquí observé que el NH3 ahora es NH4, entonces la donación del protón de hidrógeno está aquí. Aquí era de esta manera, ¿no? Y ahí ustedes ya encuentran su ácido conjugado, su base conjugada, ¿no? Entonces su par conjugado. A ver, chicos, con respecto a este ejemplo 1, díctenme un par conjugado. ¿Cuál sería un par conjugado? Si te piden el par conjugado. A ver, ¿qué sustancia sería un par conjugado? Pueden escribirlo en el chat o abrir sus micrófonos.
un par conjugado de la reacción 1. ¿Cuál sería? Ya identificaste quién es el ácido, la base conjugada, el ácido conjugado. Ahora te estoy pidiendo un par conjugado. Ya María nos dice el H3 más, bueno, el H3 o más debe ser María, porque así está. ¿Con quién, María? Porque cuando nosotros nos piden un par conjugado, par es dos sustancias. Entonces, ¿cuáles son esas dos sustancias que forman un par conjugado? Te falta, María, uno a ti. Ese H3 o más positivo, ¿con quién estaría formando un par conjugado? Vamos, los demás también, analicen. Ya. María dice con el CH3COOH. O sea, María, estamos asociando esto con esto. O con el agua, María. Ya no pueden ser tres. De esos tres que has colocado, solo tiene que ser un par. El agua. Ah, ok. Entonces, no sería con este, sino con el agua. ¿Así? ¿Eso es lo que nos quieres decir? Ahí Gonzalo nos dice, ya, muy bien, María. Gonzalo nos dice el agua y el ion hidróneo. Ya, lo mismo que nos dijo su compañera María. Muy bien. Correcto, muy bien, chicos. Exactamente. Porque acá esto es la base y su par conjugado es lo opuesto. Su par conjugado, la base, su par conjugado es el ácido conjugado. Entonces aquí no es con esto, sino es la sustancia como estaba al inicio con H2O y ahora la sustancia como está al final. Ese agua ahora es esto. Eso es el par conjugado, ¿no? Para el caso de la reacción 1, ¿no? Del ejemplo 1. Y el otro par conjugado, ¿quién sería? El otro par conjugado sería el CH3COOH con el ion acetato, ¿no? Ya que aquí el otro par, no, perdón, acá hay que quitar un hidrógeno, rayita. Ya que el otro par aquí tendríamos el ácido, ¿no? Que es el ácido acético, con lo opuesto, lo que quedó una base conjugada. Entonces, moradito con moradito, eso es un par conjugado, y azulito con azulito es el otro par conjugado, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, eso sería la forma de que ustedes identifiquen a los pares conjugados en estas reacciones de acuerdo a la teoría de Brewster y Lowry, ¿no? Acá igual yo creo que ya quedó claro, ¿no? Tenemos aquí, profesora, HCO3, acá no está el hidrógeno, ¿por qué? Porque él le donó un hidrógeno. Si él le dona, esto es un ácido, entonces cuando ya pierde, se convierte en base conjugada. Y aquella sustancia que sí recibe el ion OH, perdón, recibe el protón de hidrógeno, es la base y cuando recibe ese OH se convierte en H2O y eso se llama ácido conjugado, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Las reacciones que van a ocurrir. Tenemos el ion bicarbonato, tenemos el agua que estás observando. Observo, profesora, que el ion bicarbonato ahora tiene un hidrógeno más, o sea que él le ha dado un hidrógeno, ¿no? Y esto, como está recibiendo, según Brewster y Lowry, es una base y la sustancia que queda
o que se forma es un ácido conjugado. Y aquí el agua está donando su protón de hidrógeno y cuando esto dona su protón de hidrógeno se queda como OH y eso sería la base conjugada. Ahora, para esta reacción número 2, con esto cerramos. ¿Cuál sería el ejemplo de un par conjugado? A ver, cualquiera de esa reacción. Si les pido un par conjugado, a ver, escriban en el chat. ¿Qué par conjugado me estarían presentando en esa reacción 2? ¿Cuál sería un par conjugado? Según la teoría de Browstein y Lowry. Chicos, a ver, ¿está complicado? ¿Cuál sería un par conjugado en la reacción 2? El par conjugado es el ácido con su base conjugada, ¿no? O sea, si yo quiero tomar este ácido con su base conjugada, o sea, será el H2O y el OH-. Eso es el par conjugado, ¿no? O si quiero mencionar el otro, será la base y su ácido conjugado. Entonces, el otro par sería HCO3- y el H2CO3. Esto les suelen preguntar, ¿ya? Así que mucha atención con identificar según esa teoría de Browstein y Lowry. Aquí también pareciera un poquito feo lo que estamos viendo, pero en realidad es súper sencillo porque solo tienes que ver quién es la sustancia que dona el protón de hidrógeno. Mirando siempre ¿qué? Mirando el producto. Profesora, yo veo aquí el H2O y veo que ese agua ahora solo está como OH, o sea que le está faltando un hidrógeno. Y ese hidrógeno le está dando a esta sustancia que es en este caso la piridina, ¿correcto? Por lo tanto, el agua se comporta como ácido y esta piridina se comporta como base según la teoría de Browstein y Lowry. Y se acabó. Ahora, si esto es el ácido, esto se llama base conjugada. No se olviden, base conjugada. Y si esto es la base, esto se llama ácido conjugado. Eso es lo que tú tienes que identificar, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el HF, el agua. Profesora, aquí veo, por ejemplo, el F solito. O sea que este hidrógeno, ¿dónde está? Ah, él lo donó. Y si él lo donó, se llama ácido. Y cuando ya quedó sin el hidrógeno, ahora sí es una base ¿qué? Es una base conjugada. No te vayas a equivocar. Es una base conjugada. Y la otra sustancia que está recibiendo el protón de hidrógeno, cuando ya recibió ese protón de hidrógeno, eso es un ácido conjugado. ¿Ya? Así tenemos entonces la clasificación de estas sustancias según la teoría de Browstein y Lowry. Muy bien. Hasta aquí ya tenemos idea entonces de qué es un óxido, de qué es un ácido y de qué es una base, ¿no? Según las teorías de Arrhenius, según la teoría de Browstein y Lowry, cómo es que los clasifican. Ahora vamos a aprender a identificar de acuerdo a la fuerza que tienen los ácidos, porque los ácidos pueden ser débiles o los ácidos pueden ser fuertes, ¿no? Y eso depende mucho de sus propiedades, ¿no? Vamos a ver entonces ciertas características. Dice lo siguiente, miren aquí.
Los ácidos tienen la capacidad para disociarse en iones, ¿no? En disolución acuosa. Se dice que un ácido es fuerte si está totalmente disociado. ¿Qué significa ello? Miren, significa que cuando yo tengo un ácido fuerte, por ejemplo, voy a colocar ácido clorhídrico, que es lo que tenemos, por ejemplo, acá en este cuadrito, cuando se disocia, disociar quiere decir que se van a separar los elementos que tiene esta sustancia, o sea, el hidrógeno y el cloro. Para ello es importante que ustedes conozcan sus cargas, ¿no? El protón de hidrógeno y el ion cloruro. Viene aquí lo importante. ¿Qué significa, profesora, que la capacidad para disociarse en los iones va a ser completa, ¿no? O sea, va a ser totalmente, se va a disociar, como dice acá. Significa, chicos, que si yo, por ejemplo, tengo una concentración inicial de este ácido de 0,1 molar, cuando se van a separar en iones, como estamos viendo, la concentración de ese hidrógeno es 0,1 y la concentración de ese ion cloruro es 0,1. Entonces, ¿qué? ¿Se separa completamente todo? Así es. Es una característica no solamente de los ácidos fuertes, sino de los ácidos fuertes y las bases fuertes. O sea, en otras palabras, de las dos sustancias cuando son fuertes. Y acá tenemos en esta tabla los ácidos y las bases fuertes que yo les recomiendo que se vayan familiarizando. Ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido yodídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido perclórico, son ácidos que se van a disociar completamente. Y con respecto a las bases, hidróxido de sodio, de litio, de potasio, de calcio, de estroncio, de bario, son los ácidos que también se van a disociar totalmente. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí tengo un hidróxido de sodio con concentración de 1 molar, esto se va a disociar ¿en qué? Se va a disociar en el ion sodio y en el ion OH. ¿Cuánto va a ser la concentración, jóvenes, que se va a disociar para el sodio si estamos diciendo que presenta disociación completa? ¿Cuánto va a ser esa concentración que se disocia? 1. Se va a disociar todo. Si al inicio era 1, se disocia todo. Va a ser 1. ¿Ok? Entonces dice, solo se habla, perdón, acá dice si se dice que un ácido es débil si la disociación es parcial. Ya, aquí, voy a borrar esto aquí y este ejemplito les voy a colocar arriba, que ahorita vamos a ver la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el hidróxido de sodio se va a disociar en el ion sodio y en el ion OH. Entonces les decía, si la concentración aquí yo coloco que es 1 molar, disociación completa, ya, entonces tú también vas a hacer 1 molar y tú también vas a hacer 1 molar. Pero en el caso, por ejemplo, de los débiles, para que ustedes puedan diferenciar, ¿no? Dice, si un ácido es débil, la disociación no va a ser totalmente, no va a ser completa, ¿no? Va a ser parcial. ¿Y qué significa que la disociación sea parcial? Miren, chicos, tenemos aquí el ácido acético, que es un ácido débil. ¿Y cómo yo voy a saber, profesora, que es un ácido débil? Bueno, por eso es que aquí les hemos colocado los ácidos fuertes que te tienes que ir aprendiendo. Y también el ácido acético es un ácido muy utilizado, muy común, y que te tienes que ya reconocerlo que el ácido acético es un débil. Y otro punto importante, mira la flechita que voy a colocar. El ácido acético está siempre con 2 flechitas, como lo están todos los débiles. Todos los ácidos y las bases débiles tienen 2 flechitas.
en comparación, por ejemplo, con el ácido fuerte y la base fuerte. Y eso también es un indicativo, ¿no?, de que tú estás trabajando con una sustancia débil. Aquí este se va a disociar en CH3COO y el protón de hidrógeno. Ahí viene acá, que es una disociación parcial, profesora. Una disociación parcial es, por ejemplo, que si ustedes acá tienen 1 molar, aquí tú vas a ver que se separa, se disocia un pedacito, un poquito nada más de ese 1 molar. Puede ser 0,00001 molar, ¿no? Y como esto está en proporción de 1 a 1, tú también te vas a disociar 0,00001 molar. O sea, profesora, de 1 molar se va a disociar esta cantidad prácticamente nada. Así es. Es una característica que tienen los ácidos y las bases cuando presentan estas propiedades de ácido fuerte o base fuerte o ácido débil o base débil, ¿no? Entonces, los que son débiles solo se disocian parcialmente y los que son fuertes sí se disocia completamente. Espero que esto esté claro con respecto a las concentraciones, ¿ya? Los ácidos y las bases fuertes, dice, sus constantes son muy altas y por eso que nosotros cuando tenemos estas sustancias no hablamos de las constantes, pero vamos a ver que en el caso de los débiles, ácido fluorhídrico, ácido nitroso, ácido fórmico, acético, benzoico, ellos sí tienen una constante de acidez. Ese es otro tips, ¿no? Si tú tienes un ejemplo, un ejercicio y te dice la constante de acidez es tanto, recuerda que solo tienen constante de acidez las sustancias que son débiles, ¿ya? Solo los que son débiles. Y además la doble flechita. En cambio, las otras no. Las otras reacciones, las fuertes, tienen una sola flecha y no tienen constante de acidez o de basicidad. Y aquí podemos ver, como hemos mencionado, son reacciones irreversibles. Porque se ve la flechita en un solo sentido, ¿no? Y su disociación es completa, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo aquí, mira, voy a sacar el ácido nítrico. Te digo, tenemos aquí el ácido nítrico y este ácido nítrico se va a disociar en el protón de hidrógeno, que es lo mismo, ¿ok? Acuérdense que habíamos dicho que es lo mismo en representación, más el ion nitrato. Si es un ácido fuerte y su concentración de este, por ejemplo, es 0,2 molar, pregunto, ¿cuánto es la concentración de hidrógeno? ¿Y cuánto es la concentración de ese ion nitrato? Si es un ácido fuerte, ¿cuánto va a ser su concentración? Esto es importante que entiendan. ¿Saben por qué? Porque te pueden decir, se tiene el ácido nítrico, un ácido fuerte, de concentración tanto, determina el pH. Y hoy día vamos a aprender que el pH se calcula como menos logaritmo de la concentración de los protones de hidrógeno. Entonces, ¿qué necesitas tú para determinar el pH de ese compuesto? Necesitas la concentración de hidrógeno. Y esa concentración de hidrógeno es lo que estamos buscando. ¿Cuánto va a ser esa concentración, chicos? Sabiendo que es un ácido fuerte. Vamos, láncenme valores, lo que han entendido. 0,2. Ajá, muy bien. Como es un ácido fuerte, va a haber disociación completa, profesora, 0,2, porque acá la proporción es de 1 a 1, 0,2. Entonces ustedes dirán, por lo tanto, el pH depende de esta concentración y lo único que se hace es reemplazar.
pH será igual a menos logaritmo de la concentración de 2 por 10 a la menos 1, ¿no? O sea, de 0,2. Y listo, chicos. Ahí en el ejercicio seguro les van a dar información de cuánto es el logaritmo de 2 para que puedan ya operar eso matemáticamente. ¿Se dan cuenta? Es importante entonces calcular o saber entender cuánto es esa concentración de hidrógeno. Lo mismo aquí para la base fuerte. Yo tengo acá, y ahora les voy a hacer un ejemplito con este de acá que es importante. El hidróxido de bario es una base fuerte. Miren la flechita en un solo sentido. Y este se va a disociar en el ion bario más el ion OH. Pero son dos iones OH. Muy bien. Si yo les digo ahora la concentración de este ácido es 0,03 molar. ¿Ya? Esto es la concentración. ¿Cuánto va a ser la concentración de los iones bario para esa base fuerte? Que sabemos que los ácidos y las bases fuertes tienen disociación completa. ¿Cuánto va a ser esa concentración? 0,03. Muy bien. ¿Y cuánto va a ser la concentración de los iones OH? El doble de 0,03. Correcto, muy bien. Ahí importante los coeficientes. Acá es de 1 a 2, entonces la concentración aquí va a ser 0,06. Y vamos a ver más adelante también que cuando nosotros queremos hablar de base, podemos también calcular el pOH, porque pH es cuando tú vas a colocar la concentración de hidrógeno, pero pOH es cuando tú vas a colocar la concentración de los iones OH. Entonces el pOH es igual a menos logaritmo de la concentración. ¿Y qué valor vamos a colocar ahí? ¿Qué valor vamos a reemplazar en esa concentración de OH? ¿Cuánto es el valor? Vamos, sin miedo, ¿cuánto es el valor? No importa si se equivocan. ¿Cuánto es el valor de la concentración de OH que ustedes le pondrían allí? 0,06. Correcto, exactamente, 0,06. Muy bien. Entonces, chicos, eso por favor, mucha atención. La concentración de OH es lo que ustedes van a tener cuando van a disociar. Por eso es muy importante que ustedes recuerden qué ocurre y cómo vas a analizar cuando tienes ácidos y bases fuertes. Porque cuando vienen débiles es otra cosa. Cuando vienen débiles es diferente. Ya no vas a hacer así, ¿ya? Entonces ya sabes, ácidos fuertes o bases fuertes no tienen constantes. La flechita va en un solo sentido y por ello se disocia completamente. En cambio, ahora viene, esperen un ratito que voy a traer mi agüita, ¿ya? Un ratito. Ahí les voy dejando los ácidos débiles. Miren aquí y las bases débiles. ¿Se dan cuenta ya las reacciones? Son reacciones con flechita. No, ahorita les voy a explicar cómo calculamos.
Bien, como estábamos indicando, los ácidos débiles, una forma de compararlos rápidamente es por la flechita en doble sentido, ¿verdad? Entonces yo veo la flechita en doble sentido, yo digo, esto es un ácido débil o una base débil, ¿ya? Va a ser un criterio para que ustedes sepan identificar. Por lo tanto, dice, los ácidos y las bases débiles son aquellos donde las ecuaciones químicas se representan la flecha en doble sentido, ¿no? Ya que van a ser procesos reversibles. Y sabemos que la disociación en estos ácidos y bases débiles es parcial, o sea que no se van a disociar completamente. Y quiero que entiendan ahora cómo es que se operan los cálculos para estos ácidos débiles. Dice así, la ionización o disociación de un ácido débil es una reacción reversible, correcto, asumiendo que se dispone de un ácido débil de concentración inicial. Voy a copiar el HF, ¿ok? Para que ustedes comprendan mejor aquí y entiendan cómo se hace ese análisis. El HF que se va a disociar, ¿ok? En el protón de hidrógeno, ¿no? Y el ion fluoruro. Muy bien, ustedes aquí te dice la concentración inicial, voy a inventarme 0.5 molar. Y tú dices, ¿cuánto va a ser lo que se disocia? Nosotros no podemos saber, así como hemos hecho acá en el ácido y la base fuerte, de frente, mira, 0,2, 0,2, 0,2 o dependiendo del coeficiente. Los ácidos débiles y las bases débiles, no. En los ácidos débiles y las bases débiles, vamos a ver que existen constantes de acidez de cada una de las sustancias, ¿no? Esas constantes de acidez nos van a decir a nosotros cuánto es la capacidad que tienen esos ácidos o esas bases para disociarse. O sea que los ácidos débiles y las bases débiles siempre tienen constantes de disociación. Esa es otra forma de darte cuenta que estás trabajando con un ácido o con una base débil. A mayor constante de acidez, el ácido será más fuerte. Y a mayor constante de basicidad, el ácido será, perdón, la base será más fuerte. Entonces, miren, ahorita yo estoy tomando el HF, ¿no? Que me dice que la constante es 6,6 por 10 a la menos 4. Listo, entonces quiere decir que la constante de acidez para este ácido que estamos trabajando es esto de acá. Quiero saber el pH, profesora, de esto de acá. Ahí es el detalle. Tú tienes que determinar cuánto es la concentración de ese hidrógeno en el equilibrio y vas a plantear así. Inicio, reacciona y final significa en el equilibrio. ¿Ok? Entonces, en el inicio tú no tienes nada aquí porque has comenzado con 0.5. Luego viene lo que reacciona. Y lo que reacciona, nosotros no sabemos en qué proporción, cuál es la cantidad. Entonces, como nosotros no sabemos cuánto es lo que reacciona, le colocamos el valor en términos de X. Por eso tú tienes aquí menos X más X y más X, porque acá es 1, aquí es 1 y aquí es 1. Entonces será menos porque es un reactivo que se está consumiendo, se está gastando. Entonces digo menos un X. Y lo que se va a ir formando es
1, 1, entonces más X y más X. Y luego vas a hacer la rayita que estamos observando aquí y tú dices, finalmente entonces, ¿qué voy a tener? En el equilibrio, ¿no? En el equilibrio y vas a colocar la suma. 0.5 menos X, eso sería la concentración que te queda aquí del HF. Aquí, como es 0 y 0, entonces simplemente es X y acá simplemente es X. ¿Me están entendiendo hasta aquí, chicos? A ver, pulgarcitos arriba si me están comprendiendo. Así van a analizar cuando tienen ácidos o bases débiles. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Por la doble flechita, porque tienen constantes de acidez, constantes de basicidad, ¿ya? Ahora sí. ¿Y qué vamos a hacer ahora que tenemos ya en el equilibrio? Profesora, igualar a la constante. Y tú sabes que la constante de equilibrio, ¿a qué es igual? Productos sobre reactantes. Lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Entonces, profesora, la constante de equilibrio es la concentración de los productos, que en este caso es X por X, sobre el reactante que es 0.5 menos X. Pero esa constante de equilibrio tú lo conoces, ¿verdad? Sí, es la constante de acidez. Y eso es 6,6 por 10 a la menos 4. Listo. Y aquí hay un punto importante que les va a facilitar el cálculo. Dice, como en los ácidos débiles, así como en las bases débiles, la disociación es muy pequeña. ¿Se acuerdan cuando vimos aquí la intro? Creo que por aquí les puse, no, ¿dónde está? Aquí, miren, les puse 1 y les puse la disociación 0,0001. Porque efectivamente las disociaciones son muy pequeñitas. Entonces, teniendo o tomando ese criterio que las concentraciones que se disocian son muy pequeñas, entonces es como 0,5 menos 0,00001, prácticamente no es nada, ¿cierto? A eso se refiere esta partecita. Por lo tanto, esto se omite y puedo decir que esa ecuación se reduce a lo siguiente, mira. Puedo decir que la concentración de X por la concentración de X sobre 0.5 es igual a 6.6 por 10 a la menos 4. Y ya eso ya es una ecuación más sencillita, ¿no? Donde tú ya puedes saber cuánto vale X. Entonces, si sabemos cuánto vale X, ya podemos saber cuánto vale el pH, ¿sí o no? Entonces vamos a ver, sería aquí. Vamos a hacer el cálculo, ya más o menos para saber cuánto es el valor acá. Sería 6,6 multiplicado por 10 a la menos 4, multiplicado por 0.5, y acá esto va a salir X cuadrado, porque es X por X, y esto va a salir 0,000333. Y aplicamos raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 0,00333. Y eso, chicos, sale X igual a 0.01, si no me equivoco, ¿no? Entonces aquí podemos ver que esa disociación es muy pequeña, ¿no? Bueno, en este caso la concentración, el valor en de estos ácidos no son tan pequeños que digamos, ¿no? Hay otros que sí, miren, pueden ver acá que son 6 a la 10 a la menos 10, 10 a la menos 12, 10 a la menos 8, entonces por ende la disociación aún es mucho más pequeña, ¿no?
Por lo tanto, aquí nosotros ya podríamos calcular, ¿no? Cuánto va a ser el pH de esa sustancia. ¿Ya, chicos? Así vamos a trabajar. ¿Tá? Vamos a trabajar la determinación del pH. Entonces, ya cuando se conoce la concentración, ya podemos aplicar, ¿no? Y esa ecuación nos dice acá, por lo tanto, ¿no? Todo ello se puede relacionar de la siguiente manera, ¿no? La constante de acidez para una sustancia monoprótica va a ser x al cuadrado, que es la concentración, ¿no? Que se va a disociar, que es lo que buscamos, con respecto a la concentración inicial. O sea, prácticamente esto es esto, ¿no? Lo que hemos estado calculando. Y esto es lo que estamos ya despejando aquí, que esto va a ser raíz cuadrada de todo eso, ¿no? Ya esto es matemática, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos, chicos, el pH, ¿no? Aplicamos el pH a esta concentración, prácticamente el pH de una sustancia débil, si quieres con fórmula, puedes utilizar esta ecuación. El pH se calcula en una sustancia débil, ya sea en ácido o una sustancia básica, es menos logaritmo de la concentración de hidrógeno que tú ya has calculado. Acuérdate que este rojito que tenemos aquí, anaranjadito, esto es lo que nosotros queríamos saber para poder determinar cuánto es el pH, ¿no? Ese es esto de acá, ¿ya? Va a ser igual, dice, ¿no? En este caso, a un medio, ¿ya? Un medio del pKa. ¿Qué es el pKa? Adelantándome acá un poquito. La constante de acidez tiene un valor y si a esa constante de acidez nosotros le aplicamos el menos logaritmo de la constante de acidez, eso es el pKa, ¿ya? Entonces, si yo ya tengo la constante de acidez, yo ya puedo tener el pKa. A eso se refiere la fórmula. Menos un medio del logaritmo de la concentración inicial, que en este caso la concentración inicial es 0.5. Entonces, tú puedes hacer este análisis como practicando si quieres, ¿no? Y puedes aplicar tu fórmula de frente, que la fórmula prácticamente se reduce a esto, ¿no? La fórmula se reduce a esto. Un medio de pKa menos un medio del logaritmo de la concentración, eso es el pH. Entonces, si tú aplicas esta fórmula, te tiene que salir lo mismo cuando tú hagas el pH a esa concentración. ¿Ya, chicos? Entonces, esta es la forma de analizar cuando ustedes tienen un ácido o una base débil. ¿Ya? Un ácido o una base débil. Bien, y finalmente tenemos la teoría de Lewis. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de Lewis? Lewis nos dice que un ácido es toda especie química capaz de aceptar electrones. Aquí, por favor, ya tener claro, ¿no? Ácido acepta un par de electrones, ¿no? Vamos a ver cómo estas sustancias entonces aceptan electrones. Y la base, Lewis dice que una base se va a comportar con aquella sustancia que dona un par de electrones. ¿Ya? Entonces aquí, ácido acepta los par de electrones, base dona un par de electrones. Aquí sería entonces de esta manera. Esta base, este par de electrones, estaría donando hacia A para que puedan formar un enlace, ¿ya? Un enlace químico. Ejemplo.
Profesora, el flúor tiene 2, 4, 6 y 8, porque indica que aquí está ganando. Y podemos observar que el flúor, al momento de enlazarse a esta sustancia, este está donando un par de electrones para que se puedan formar un enlace químico. Entonces, según la teoría de Lewis, quien dona electrones actúa como una base de Lewis. Entonces, ese ion fluoruro actúa como una base y esta otra sustancia estaría actuando como un ácido, ¿correcto? Como un ácido. Entonces, eso sería, chicos, la forma de poder identificar estas sustancias ácidas y bases, ¿no? Acuérdense bien, base dona electrones y ácido acepta electrones. Aquí podemos ver cómo esta sustancia va a formar los electrones, ¿no? Según lo que estamos viendo, él es el que va a donar. Entonces dona para poder formar su enlace y por eso se conoce como una base de Lewis. Lo mismo aquí. Podemos observar que el oxígeno, aquí él va a donar sus electrones para que pueda formar un enlace con el azufre y por ello decimos es una base de Lewis, ¿no? Y cuando ya se forma, acuérdense que eso se llama el compuesto que está formando, se menciona también o se conoce como el enlace, es un enlace o le dicen también el aducto, ya a veces le dicen el aducto que se forma o se forma cuando la base de Lewis dona el protón dona su electrón, sí, se forma un aducto que viene a ser prácticamente el producto de ese ácido y base de Lewis. Muy bien, entonces chicos, hasta aquí con respecto a las teorías que hemos mencionado y ahora sí ya vienen los cálculos, ¿ya? Esto ya tienen una noción con lo que hemos comenzado la clase, cuando hemos hablado del pH, ¿no? La escala de pH es potencial de hidrógeno que mide el grado de acidez y varía de 0 a 14. Mientras más vamos a los extremos, decimos más ácido, más básico, ¿ya? Aquí tienen una serie de alimentos, de sustancias donde ustedes les permite tener una idea de cuál es el pH. Las baterías son ácidas, el jugo gástrico es ácido, nosotros tenemos ácido clorhídrico en el estómago, el limón, mira, también es ácido, las gaseosas, por eso las personas que tienen gastritis, por ejemplo, ¿no? Están prohibidos de beber gaseosa, beber café, ¿no? De no consumir muchas sustancias que son ácidas porque justamente lo que ellos tienen es una producción, está produciéndose bastante jugo gástrico que daña las paredes del estómago, ¿no? Entonces, por eso es que se evita que su consumo de ácido aumente, ¿no? Y ya sabemos que el agua tiene un pH 7, a ello lo llamamos neutro, y de 7 para 14, como podemos ver, mira la sangre, uno de los pocos alimentos que es el huevo, tiene un pH básico. Las pastillas, por ejemplo, se absorben en el duodeno, que tiene un pH básico. El amoníaco, que les decía, el tinte de cabello, ¿no? El tinte, los tintes de cabellos que contienen esta sustancia que cuando uno va a la peluquería, el olor es totalmente reconocible, ¿no? Cuando ustedes van a una peluquería y como les dije, están haciendo tinte o están haciendo un permanente, un ondulado, un laseado, un botox, ustedes sienten un olor fuerte, eso es el gas de amoníaco que se está liberando. El jabón, ¿no? La lejía, todas estas sustancias, o perdón, lavavajillas, todas estas sustancias tienen un pH básico. Los ácidos liberan protones de hidrógeno y las bases liberan OH. Así como nosotros hemos visto la col, ¿verdad? La col natural, el indicador natural de la col morada, también existen sustancias
que se conocen como, en este caso, los papelitos de tornasol. El papel de tornasol azul, cuando se sumerge en una solución ácida, se cambia de color y se vuelve rosado. Entonces tú dices, este papelito lo coloco acá, mira, se cambió y esto es ácido. Pero si tengo un papel tornasol rojo y se cambia a color azul, yo voy a decir que esa sustancia es básica. Pero no vas a llegar a más, solo vas a poder decir si es ácido, si es básico, porque te va a cambiar la coloración. Así como estas tiritas que están viendo aquí. Estas tiritas también, ¿no? Es fácil de conseguir. Ustedes se van a Emancipación, allí donde venden todo de sustancias químicas, materiales, ropas de enfermeras, todo eso. Ahí venden reactivos químicos, eso se llama papel indicador, tiritas indicadoras, ¿no? Y uno compra todo este estuche. En este estuche vienen como 100 papelitos, 50 papelitos. Y como pueden ver, al inicio todos son del mismo color. Y estas tiritas se sumergen. Puedes inclusive colocarlo a tu lengua. Y cuando tú coloques a tu lengua, ¿no? La saliva, como les dije, tiene un pH. Y rápidamente va a cambiar de color. Y cuando tú compares, porque si te has dado cuenta en esta tablita o en esta cajita donde están estos indicadores, hay unos numeritos encima. Y estos colorcitos que estás viendo diferente es justo el color que va a adaptar la tira dependiendo de la solución que tú le vas a sumergir. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo acá, va a decir, mira, si este es 1, pH 1, tiene que tener este color así, tal cual. O sea, vas a comparar la tira a cuál de estos colores se parece. En este caso, se parece a la primera columna. Entonces yo voy a ver qué pH es y yo voy a saber de qué pH estoy hablando, ¿no? Si la tirita, por ejemplo, hubiera salido, no sé, amarillito, verde o amarillito como la última, entonces yo diré, el pH del donde yo he colocado tiene este valor, ¿no? Entonces, pero esto también no es una forma tan exacta de determinar el pH. Me permite tener una idea aproximadamente por los valores que estamos viendo acá, ¿no? Pero tenemos obviamente equipos más sofisticados, ya esto los trabajamos en el laboratorio químico, ¿no? Donde esto es un potenciómetro que sí te permite determinar el pH exacto e inclusive la temperatura, ¿no? ¿Qué temperatura es? Ya, entonces a esta temperatura el pH mide 4 punto tanto, ya que tiene un sensor, ¿no? Y en ese sensor mide exactamente el intercambio de los protones de hidrógeno. Entonces, estos equipos en los laboratorios ya son los que se utiliza cuando es de mucha importancia conocer con exactitud el pH de esas soluciones. ¿Y cómo hacemos los? Y también tenemos hoy en día los portátiles, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ya no, estos aparatos, los pHímetros, ¿no? Que son los potenciómetros, medidores de pH, los tiene en el laboratorio. Pero cuando uno, por ejemplo, va a un río a tomar una muestra, ¿no? Por ejemplo, para poder ver el pH, ahora ya se tienen aparatos más sofisticados, aparatos de bolsillo, prácticos, que simplemente vas, lo sumerges, lo puedes llevar donde sea, ¿no? Que es pues prácticamente tamaño de una botellita de jarabe, pequeñita, ¿no? Práctica, y los puedes llevar donde sea, ¿no? Entonces, hoy en día, ustedes saben, los avances de los aparatos, también se aplica en todos estos equipos para medición de pH. Si pensamos un poquito en nuestro cuerpo también está lleno, todo tiene mediciones de pH, ¿no? Como pueden ver, el cerebro tiene un pH, el estómago tiene un pH, el intestino, y nuestro cuerpo pues está lleno de reacciones bioquímicas, y es de menos decir que no se hable o no se tenga valores de pH en nuestro organismo. Como habíamos mencionado, el pH se calcula como menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. ¿Ya, chicos? La fórmula, menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. La suma del pH más el pOH siempre es 14. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen la concentración de hidrógeno 10 a la menos 3, ¿no? Vamos a colocar aquí. Si mi concentración de hidrógeno es 10 a la menos 3 de hidrógeno,
Profesora, entonces si yo aplico pH igual a menos logaritmo de la concentración de 10 a la menos 3, propiedades del logaritmo, el sombrerito ya lo habrás visto en álgebra, entonces logaritmo de 10 en base 10, eso es 1, menos 3 por menos 1, el pH es 3. En otras palabras, cuando tú tienes el pH de un exponente, ese mismo valor va a ser el valor del pH, ¿no? Por la propiedad del logaritmo. Entonces, si tú tienes el pH igual a 3 y te está diciendo que la suma de pH y pOH es 14, entonces el pOH es igual a 11. ¿Ya? No te olvides. Ahora, importante también, si te dice, por ejemplo, la concentración de los iones OH es igual a 10 a la... A ver, vamos a ver si es que tendría que ser aquí. A la menos 9. Entonces, cuando tú apliques pH o pOH, ¿ok? Porque cuando tú vas a aplicar pH, vas a colocar concentración de hidrógeno, pero si tú calculas pOH, eso es menos logaritmo de la concentración de OH. Y esto es igual a menos logaritmo de la concentración de 10 a la menos 9. Me parece que estoy 9, 10, no, creo que le voy a poner 9. No, le voy a poner 3 ya, le voy a cambiar aquí, le voy a poner 4, si no lo voy a poner, para que tenga coherencia con lo que vamos a sacar. Menos 4, menos 4. Chicos, ¿cuánto sería entonces el pOH al ojo acá? Acabo de explicarte el cálculo para esos valores. ¿Cuánto es el pOH? Exponente, baja, multiplicar, sombrerito. Es el logaritmo de 10 en base 10, siempre es 1. ¿Cuánto es el pOH? Es esto, chicos, nada más. 4, profesora. Si el pOH es 4, ¿cuánto es el pH, chicos? No me decepcionen, ¿cuánto es el pH si el pOH es 4? 10. 10. Muy bien, 10, correcto, claro, porque el pH y el pOH suman 14. ¿Y tiene lógica, tiene coherencia? Claro que sí, porque un pH 10, estamos aquí. Entonces si es pH 10, estamos como una solución básica y efectivamente sí, ¿no? Entonces, chicos, eso de aquí importante, siempre tener claro qué fórmula vas a reemplazar, ¿ya? Si es pH, logaritmo de hidrógeno, si es pOH, logaritmo de OH. Logaritmo de 1 por matemática, eso es 0, ¿ya? Aquí algunos ejemplos, entonces, ya saben que si el pH va de 7 a 14, es básica. Si es de 0 a 7, es ácida. Y si está en el centro, eso es una solución neutra. Y las reacciones de neutralización. Como ya hemos mencionado, una reacción de neutralización se cumple que los equivalentes gramos del ácido tiene que ser igual a los equivalentes gramos de la base, ¿no? Para que el pH sea igual a 7. Y por teoría sabemos que los equivalentes es igual a normalidad por volumen del ácido y esto es igual a normalidad por volumen de la base, ¿ya? Entonces aquí, si los dos son iguales, vamos a decir que la reacción se encuentra en equilibrio y que el pH resultante de la solución de esa mezcla va a ser igual a 7. Eso es lo que se tendría en una reacción de neutralización, ¿no? Ahora, acá vamos a tener otros casos, no solamente cuando esos equivalentes gramos. Aquí, por ejemplo, cuando el número de equivalentes gramos del ácido, por ejemplo, es mayor que el número de equivalentes gramos de la base, tú vas a decir, o sea que tengo más concentración del ácido, ¿verdad? Entonces mi solución resultante va a tener un pH menor que 7, porque los pHs menores que 7
corresponden a las sustancias ácidas porque yo tengo mayor concentración de ácido. ¿Y cuál es el otro caso? Cuando tú tienes los equivalentes gramos del ácido menor que los equivalentes gramos de la base. En este caso, tu concentración de la base es mayor comparada con la del ácido y por lo tanto tu pH va a ser mayor que 7, 8, 9, 10, 14, porque eso te indica que tu sustancia es básica. Y solo cuando los equivalentes son iguales, tú vas a ver que se neutralizan y por lo tanto el pH en ese caso va a ser igual a 7. Entonces prácticamente ustedes tienen que evaluar cuando tienen una reacción de neutralización en cuál de esos tres casos ustedes se encuentran. ¿De acuerdo? Acá tenemos entonces, chicos, ya resumiendo lo que hemos visto, la ionización de un ácido débil, ¿no? Un ácido débil es una reacción en equilibrio donde tiene una constante de acidez y lo vamos a analizar de esta manera, ¿te acuerdas? Inicio, reacciona y en el equilibrio, ¿no? Y en el equilibrio es donde tú aplicas esa constante de equilibrio, que en este caso es la constante ya sea de ácido, cuando tú tienes protones de hidrógeno, o puede ser constante de basicidad cuando tú tienes una base. O sea, aplicas el mismo criterio, ¿ya? Y por lo tanto dice, es utilizada la ecuación de Henderson-Haswell para poder calcular el pH de las soluciones a partir de las constantes de acidez cuando las soluciones son ¿cómo se llama? Soluciones amortiguadoras, ¿no? Entonces se utiliza mucho, por ejemplo, en varias reacciones químicas, ¿no? Por ejemplo, de laboratorio para análisis ambientales, muchas soluciones buffer, ¿no? Soluciones tampones. ¿Qué es una solución tampón o qué es una solución buffer? Este actúa más o menos como hemos estudiado el principio de Le-Chatelier, ¿no? Tú tienes aquí un intervalo de pH de 0 a 14. Vamos a suponer que el pH de una sustancia se encuentra en 4. Entonces, hay soluciones tampones, soluciones buffer, que pueden ser soluciones básicas o soluciones ácidas. ¿Y cuál es la función? Su función es mantener el pH. O sea que si yo tengo una solución con pH 4 y yo le agrego una base, por lógica, este va a ir a aumentar su pH. Entonces, como es una solución buffer, ¿qué va a hacer automáticamente esta reacción? Su equilibrio se va a ir hacia la ácida para que pueda mantener en 4. Si yo a esa solución agrego una solución ácida, por lógica, su equilibrio va a ir hacia lo ácido. Pero como tiene una solución tampón, tiene una solución buffer, lo que hace es otra vez desplazar hacia el otro lado para que el pH siga siendo 4. Entonces, lo que hacen los tampones, lo que hacen las soluciones buffer, es mantener el pH, y esto es muy importante cuando se hacen análisis químicos, por ejemplo, ambientales, ¿no? Ya que el hierro precipita si cambio el pH, pero si está en un pH ácido, voy a ver que, por ejemplo, se mantiene. Entonces, es muy importante en muchas reacciones que el pH se mantenga constante. Y cuando nosotros tenemos entonces esas soluciones, nos dice que para determinar el pH de esas soluciones, puedo hacer usando esta fórmula, ¿no? El menos logaritmo de la constante de acidez, acuérdate, aquí te lo voy a colocar, SPKA es menos logaritmo de la constante de acidez, que por lo general la constante de acidez sí te lo van a dar, y solamente ya tendrías que calcular el logaritmo, que también imagino que te van a dar de dato porque tú no tienes calculadora, entonces sí o sí te van a decir logaritmo de esta constante es tanto. Y aquí sería la concentración de la sustancia y esto sería la concentración de la sustancia disociada, ¿no? Y de esa manera tú ya puedes calcular cuál es el pH de esa solución buffer, ¿ya? Con esa ecuación. Bueno, y esto era lo que ya les expliqué, ¿no? Cómo determinar
la concentración cuando se tiene esos ácidos o bases que son disociaciones débiles, ¿no? Ácidos o bases débiles en la disociación. Siempre inicio, reacciona y en el equilibrio. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Esto, por ejemplo, dice de un ácido monoprótico porque solo disocia un protón de hidrógeno, ¿no? Pero existen otros ácidos, como es el ácido fosfórico, que en la primera disociación, mira, perdió un hidrógeno, ahora está con 2, continúa la disociación, la segunda, ahora le queda 1 y finalmente disocia el último protón y se queda con el ion fosfato. Entonces aquí, este ácido fosfórico tiene 3 disociaciones, ¿no? Entonces podemos ver, mira, la primera disociación, la segunda disociación y la tercera disociación, ¿no? Dice, en las zonas de pH igual a 1 de los pKa, las concentraciones de las especies que predominan a los lados son iguales, ¿no? Entonces ya prácticamente aquí podemos observar cómo va variando el pH de esa sustancia a medida que se va liberando ese protón de hidrógeno, ¿no? Entonces, cuando tenemos una sustancia que libera varios protones de hidrógeno, simplemente decimos que es una sustancia poliprótica, ¿ya? Que está liberando varios protones de hidrógeno. Y bueno, algunos indicadores, ¿no? Esto más que todo como cultura general, como hemos mencionado, el papel de tornasol. Cuando es ácido se pinta rojo, cuando es básico se pinta azul, ¿ya? También tenemos un indicador fenoltaleína. Cuando es ácido, este es incoloro. Y si agregamos la fenoltaleína en un medio básico, esto se pinta a rojo, rojo groselia o también llamado fucsia. Y otro indicadorcito también es el anaranjado de metilo. En un medio ácido esto es rojo y en un medio alcalino esto es amarillo, ¿no? Y hay un sinfín. Esto simplemente como ejemplos para que vean cómo en cada medio, ya sea ácido o ya sea básico, las sustancias cambian de color, permitiéndonos identificar. ¿Ya, chicos? Entonces con esto estaríamos terminando lo que corresponde a esta semana 11, ¿ya? Ya sus ejercicios, como ustedes saben, siempre lo van a encontrar ahí en el canal, los ejercicios de clase. Listo, chicos, espero que haya quedado claro esta parte de ácidos y bases y ahora sí solo queda practicar, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Adiós, profesora, gracias. Cuídate, Daniela, chao, chao. Chao, Dana, cuídate. Buenas tardes, chao, chao.